¿Qué tal? Buenas tardes, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Estudio Humanitatis Radio, programa para la divulgación de las humanidades y las artes. El día de hoy quiero agradecer la presencia y voy a cambiar un poco la dinámica que tenemos habitualmente por respeto a nuestra invitada, porque además me acompaña para no estar yo solo aquí hablando de cosas que no tendrían sentido. Agradezco a la maestra Alejandra Vilés Robledo por aceptar esta invitación y acompañarme el día de hoy. El día de hoy el profesor José Luis González Rojo, por cuestiones de agenda de un viaje ya programado, estar con nosotros. Le mandamos un saludo donde quiera que se encuentre. Esperemos que esté bien y que nos esté escuchando. Pero ya la siguiente semana, en nuestra siguiente emisión, ya estará con nosotros. Bueno, voy a hacer la presentación. La maestra Alejandra Vilés Robledo es licenciada en Filosofía y maestra en Historia de México por la Universidad de Guadalajara, estudiante del tercer año del doctorado en Historia Iberoamericana de la Universidad de Guadalajara, profesional en Ciencias Sociales y Humanidades con más de 15 años de formación académica, investigación y diseño de actividades pedagógicas, con experiencia en la atención personalizada a estudiantes y en la creación de dinámicas que favorecen la reflexión crítica y el aprendizaje autónomo. Sus principales líneas de investigación abarcan filosofía novohispana, filosofía de la religión, teoría fenomenológica, heurística y hermenéutica, historia de la mística, historia de la religión, historia cultural, historia de las prácticas, historia de la vida cotidiana e historia del cuerpo. Algunas de sus publicaciones son un capítulo Religiosas y seglares, distintas formas de ser mujer en Nueva España, del libro Sujetos históricos en Guadalajara y sus entornos, de la colonia al siglo XX, coordinado por Leticia Ruano Ruano. Este texto es publicado por la Universidad de Guadalajara en 2024. El capítulo Letras Divinas, el camino de perfección de Santa Teresa de Jesús, del libro de Historia y Antropología, ensayos de divulgación, coordinado por Agustín Hernández Ceja, publicado por la Universidad de Guadalajara en 2025. Desde 2012 ha participado en jornadas, coloquios y seminarios sobre temas humanísticos, además de haber participado también como moderadora en eventos académicos de alto renombre institucional. Se ha destacado como investigadora sobre historia de la mística, en particular la mística novohispana. Maestra Alejandra, bienvenida. Muchas gracias, Alejandro, y también muchas gracias al doctor Rojo por la generosa invitación. A mí me encanta poder estar con ustedes charlando sobre un tema que considero es fascinante y que además poder estar compartiendo con todo su auditorio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por acompañarme. Bueno, agradecemos los likes, agradecemos también a quienes nos siguen en Facebook, Estudio Humanitatis Radio, y a quienes se han suscrito al joven canal de YouTube, en el cual, bueno, ya tenemos algunos suscriptores, y bueno, ahí recordarles que ahí lo utilizamos como un repositorio para los videos y las charlas que tenemos con nuestros invitados en vivo. Bueno, ahí los pueden consultar, porque bueno, Facebook ha estado eliminando nuestros contenidos, entonces decidimos abrir este canal para poner ahí las entrevistas y que puedan consultarlas cuando quieran. También les hacemos una invitación a descargar la aplicación Seno Radio en sus tiendas de Apple Store y Play Store, donde puedan escucharnos directamente en sus dispositivos móviles. Recordarles, la aplicación se llama Seno Radio para que la descarguen ahí en sus celulares. Y bueno, agradecemos el espacio que nos rentan aquí en el Alma del Mundo, Café y Salud. Pueden darse una vuelta, hay un café y venden algunos productos naturistas muy ricos. Por cierto, la maestra compró un té también muy rico. Entonces, bueno, bien recomendado venir a echarse un cafecito y ver los eventos, los productos que nos ofrece el Alma del Mundo. Y bueno, les hacemos la invitación a dos eventos. Estos no son académicos. Recordarles que ya nuestra casa de estudios sale de vacaciones justamente esta semana, entonces ya no hay eventos académicos, pero les hacemos la invitación a dos eventos culturales. El primero es al Cineforo de la Universidad de Guadalajara, a ver la película La Odisea. El legendario Odiseo enfrenta peligros épicos en su viaje de regreso a casa tras la guerra de Troya. Se topa con criaturas míticas y dioses caprichosos, superando obstáculos increíbles antes de reunirse con su amada Penélope.
Esta película estará en cartelera del jueves 16 al miércoles 22 de julio. Y bueno, ahí pueden checar los horarios en la página de Cineforo UDG. Recuerden que este cine está en Juárez 976, justo en el sótano de la Rectoría de la Universidad de Guadalajara, para que, bueno, se den una vuelta a ver esta interesante película basada precisamente en la obra, bueno, adjudicada a Homero, pero bueno, sabemos que es anónima. Y también les hacemos una invitación al Teatro María Teresa, a la obra Cancionero en Teatro, con Yair Durán. Este es un pequeño concierto. El teatro es un concierto de Yair Durán con la participación especial de Carmina Menchar. Este es el jueves 17 de julio a las 8 p.m. En la calle Cruz Verde 121, zona centro de Guadalajara. Pueden encontrar los boletos en la taquilla del teatro o en teatromariateresa.com/boletos. Pues bueno, esos fueron nuestros eventos culturales. Y en nuestra cápsula de Recordando a propósito del tema que nos presenta la maestra Alejandra, tenemos a Pilar Gonzalvo Aispuro. Ella nace el 17 de enero de 1935 en Madrid y muere el 26 de febrero de 2024, hace apenas 2 años, en Ciudad de México. Fue una historiadora, investigadora, catedrática y académica española nacionalizada mexicana. Se especializó en la historia de la educación en México y en la historia de la familia en la Nueva España. Licenciada en Historia de América en la Universidad Complutense de Madrid, se trasladó a la Ciudad de México, donde estudió una maestría en Pedagogía, graduándose con la tesis La educación femenina en la Nueva España, colegios, conventos y escuelas de niñas, y un doctorado en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre sus muchas publicaciones se encuentra La educación de la mujer en la Nueva España, por la Secretaría de Educación Pública en 1985, Las mujeres en la Nueva España, Educación y Vida Cotidiana del Colegio de México en 1987, La educación popular de los jesuitas México por la Universidad Iberoamericana en 1989 e Historia de la educación en la época colonial, entre otros textos de esta investigadora, historiadora y catedrática española mexicana. Y bueno, ese fue nuestro Recordando y bueno, agradecerle nuevamente la participación en esta emisión a la maestra Alejandra Vilés Robledo. Ella nos presenta el tema La tentación demoníaca, el pecado y la redención en una monja novohispana del siglo XVIII. Maestra, pues para comenzar con este interesante tema, ¿nos podría un poco dar el contexto de cómo es que surgen, por ejemplo, los conventos femeninos en la Nueva España? Si mal no recuerdo, creo que inician a mediados del siglo XVI, ¿esto es correcto? Sí, y justo lo interesante aquí es que, bueno, se viene como una continuación de estos conventos femeninos españoles que se venían teniendo en la España, y bueno, justamente para poder también dar una opción a las mujeres, justo para que pudieran salvaguardar, proteger su integridad como mujer, porque recordemos algo que es bien importante. Las ideas de Aristóteles y de los filósofos griegos, de varios filósofos griegos que se tenían sobre la mujer en cuanto a que pues a lo mejor pues tenía un débil entendimiento, y algunos otros parámetros cristianos que justamente ponen a la mujer en una situación de tentación, en una situación de riesgo hacia los hombres, incluso. Entonces estos conventos justo dan este espacio para poder protegerlas a ellas mismas, pero también para poder proteger a los hombres. Y asimismo también para la evangelización, para poder seguir evangelizando a más criollas e indígenas, que realmente eran muy pocos conventos de indígenas. Si mal no recuerdo está el Corpus Christi, pero de ahí en más casi todo eran de criollas y de españolas. Entonces realmente los conventos femeninos tuvieron un papel muy, muy importante dentro de la Nueva España para poder proteger, enclaustrar
y poder también promover un modelo femenino hacia la sociedad en general. Es decir, las mujeres laicas, las mujeres que estuvieran casadas, las mujeres viudas o las mujeres simplemente que estuvieran afuera del claustro, podían justamente retomar estos modelos conventuales femeninos para poder dirigirse dentro de su vida cotidiana. Los conventos femeninos promovían o promovieron un modelo femenino, más que conventual femenino, o sea, un rol femenino. Sí, Sí, yo revisando alguno de los textos, si mal no recuerdo, uno de los capítulos publicados en el texto, lo tengo, Religiosas y seglares, distintas formas de ser mujer en la Nueva España, nos presentaba usted, y si mal no recuerdo, una colaboración con otra de sus colegas. sí, con la doctora Claudia Gamiño estuvimos haciendo en coautoría el capítulo. Ella se dedicó a esta parte seglar y yo me dediqué a la parte conventual, por así decirlo. En este texto nos presenta como estas dos partes en las cuales la mujer podía mantener de alguna forma como su prestigio dentro de la Nueva España, de solo de dos formas, y una era entrar a un convento y dedicarse a la vida consagrada a Dios, y el otro era el matrimonio. Entonces, me parecía muy interesante porque esto implicaba que había pocas o solo dos alternativas para una mujer precisamente en la Nueva España, y nos podría platicar un poco cómo está el contexto, digamos, en la Nueva España dentro de estas dos alternativas que solo tenían las mujeres. Claro, sí, definitivamente creo que considero que habían pocas opciones en las que la mujer podría desenvolverse dentro de su vida, y pues una de ellas era el casarse y justamente pues a partir de una dote o demás poder estar con un hombre que justamente continuara con el legado del apellido, etcétera. Y por otro lado estaba la vida conventual, que si bien también en estos conventos pues se solicitaba una dote. Entonces una dote que le servía a las novicias en un primer momento para poder mantenerse, poder tener su celda, poder tener su espacio y así poder colaborar dentro de la economía del convento. Porque muchos de estos conventos pues justamente se mantenían a partir de la caridad, del patronazgo y otras cosas que justamente pudieran ayudarles a las religiosas a poder subsistir dentro de los conventos. Entonces, en ese sentido, los conventos femeninos pues sí eran una de las dos opciones que tenían las mujeres para poder desenvolverse, y pues a final de cuentas ahí dentro del convento podían tener distintas actividades, o sea, no solamente era rezar, por así decirlo, también podían dedicarse a la contabilidad, podían dedicarse a la enfermería si realmente tenían alguna afición a eso. Y bueno, al final de cuentas podían tener distintas actividades dentro del convento, y además, pues, si no tenían un buen partido, por así decirlo, las jovencitas, pues estaba la opción del convento, pero también hay que recordar que justamente a partir de la dote, pues no todas las mujeres tenían acceso a los conventos. Si realmente no tenían los suficientes ingresos para poder costear un convento, realmente se quedaban fuera y pues ya tenían que hacer su vida de otra manera. Entonces también hay que pues recordar que justo estos conventos pues sí tenían un filtro, tenían varios filtros en este sentido. Y ya hablando de los conventos, de estos claustros, especialmente los femeninos, ¿qué diferencia tenían, por ejemplo, con aquellos que eran para varones? ¿Había alguna diferencia? Tengo entendido que, por ejemplo, hasta el siglo XVII se tenía prohibido, por ejemplo, la escritura o la expresión de alguna forma de estas monjas, pero en el caso, por ejemplo, de los hombres no, comúnmente
se manejaba mucho que estas personas que estaban, estos hombres que estaban enclaustrados en los conventos, podían escribir. De hecho, se practicaba mucho la filosofía, los tratados, etcétera. En el caso de las mujeres, ¿qué distinción hay de estos conventos femeninos? Ok, es una muy buena pregunta y creo que yo podría identificar dos cuestiones clave. La primera de ellas es que las mujeres dentro de los conventos casi no salían. O sea, realmente era muy complicado ver a una monja, a una novicia salir del convento, lo cual justo para los hombres a lo mejor sí había un poco de más movilidad en ese sentido, pero las mujeres realmente no. Las mujeres religiosas dentro del convento no podían salir en ese aspecto. Eran casos muy específicos cuando a lo mejor estuvieran muy enfermas, que ahí dentro del convento tenían una enfermería y los médicos podían acceder a ese espacio. También los confesores, pero no sucede, o sea, era muy complicado que salieran y aunque solamente si estuvieran muy enfermas de gravedad, podían salir para tomar algún tratamiento o demás. Entonces, eso por un lado. Por el otro, también considero que la cuestión de que las monjas eh, tuvieran a lo mejor menos apertura o menos acceso a la escritura en ese sentido. Realmente, para las mujeres, el escribir, las mujeres, entendámoslo dentro de los conventos femeninos, pues realmente no podían escribir cualquiera que quisiera. O sea, realmente el que se pudiera escribir era mediante una petición de un confesor, de un director espiritual. Entonces eran casos muy específicos. Entonces, si tomamos esto en consideración, realmente habían muy pocas mujeres que estaban escribiendo dentro de la Nueva España, dentro de los conventos. Y justamente era por peticiones. Claro que hay un caso excepcional como el de Sor Juana Inés de la Cruz, que tenía un poco de más espacio o mucho espacio para poder escribir todo tipo de textos, de literatura y demás. Pero eso no sucedía en el común de los conventos. Realmente la escritura estaba pues más bien guardada para los hombres y en casos de la escritura femenina cuando se solicitaba era para saber y conocer la experiencia religiosa o espiritual que estaba viviendo la mujer. Entonces, esto a partir de que a lo mejor la abadesa, el padre, el confesor, notaran algunas cuestiones particulares que dijeran, esto amerita poder conocer qué es lo que está pasando en su vida interior. Entonces, ahí es cuando le pedían, por favor, escribe. Y muchas veces las monjas escriben en sus escritos que no estaban del todo felices con la decisión del confesor de decir, ay, no puede ser, tengo que escribir, realmente no es de mi agrado, yo no quisiera, pero me lo están pidiendo, esto a grandes rasgos. Entonces, realmente es una característica de muchos de los escritos femeninos dentro de los conventos, que realmente hay un pesar por la escritura, porque realmente a lo mejor no están tan habituadas a la escritura y también por otro lado a lo mejor dentro de sus quehaceres o incluso ellas tenían el conocimiento de que esos escritos iban a parar con un confesor, o sea, a final de cuentas sus escritos iban a estar evaluados. Entonces, eso siempre da un poco de temor, porque está la Santa Inquisición. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que uno escribe, de no caer en la herejía, de mantenerse dentro de la ortodoxia. Entonces, siempre hay un riesgo en el escribir, en escribir. Entonces, en ese aspecto, pues sí debían de ser muy cautelosas, porque sí se registraron casos en los que, bueno, sí se mandó a hacer algún caso en el tribunal o algo así, porque sus escritos no estaban apegados a la ortodoxia. Entonces,
por ese lado, realmente las mujeres pues eran muy poquitas dentro del convento quienes escribían. Sí, también esto responde un poco a por qué tenemos tan poca información de estas monjas que escribieron. Muchas escribieron, ahora nos vamos dando cuenta porque se han abierto precisamente los manuscritos de algunos claustros y bueno, investigadores se han dado a la tarea, investigadores e investigadoras se han dado a la tarea precisamente de sacar todos estos textos que han estado pues guardados, resguardados y pues que no salen a la luz. Entonces, investigaciones muy interesantes. Yo me enteré hace poco de alguna investigación donde se han estado encontrando obras de teatro que parece ser que han sido escritas por monjas, pero que de alguna forma eran ocultadas o que no salían a la luz o que le ponían un nombre de algún varón para que pudieran de alguna forma ser divulgadas, ¿no? Pero bueno, eso me ha parecido muy interesante. Y ya entrando al tema en específico, ¿nos podría comentar brevemente quién es Sor Sebastiana Josefa de la Santísima Trinidad? Claro que sí. Bueno, Sor Sebastiana es una monja que nació el 19 de enero de 1709 y bueno, murió ella el 4 de octubre de 1757, lo cual es algo curioso y muy distintivo de ella porque realmente ella estaba muy devota a San Francisco de Asís, era muy devota de su orden religiosa de las clarisas, también ella era clarisa, y muere el 4 de octubre cuando justo se celebra a San Francisco de Asís. Entonces eso fue curioso, pero por otro lado, bueno, ella es una mujer que desde muy pequeña pues tuvo estos chispazos, estos llamamientos de Dios para poder dedicarse a la vida religiosa. Y además ella desde muy pequeñita, pues realmente no le llamaba mucho la atención las cosas cotidianas, las cosas mundanas, entonces trataba de guardarse a sí misma, trataba de guardar sus acciones, su comportamiento y poder mantenerlo dentro de una línea que estuviera dentro de lo religioso, de lo conventual. Entonces, bueno, ella estuvo en 3 instituciones importantes. En el primero, ella estuvo en el recogimiento de Belén como aprendiz, como jovencita. Luego estuvo en el Corpus Christi, este convento que es para, más que nada para indígenas, pero justo por eso salió, porque realmente no era su vocación y no la dejaban estar ahí. Y ya luego ella se traslada al convento de San Juan de la Penitencia, que ahí es donde ya se consagra como monja, y también ahí es donde muere. Entonces, Sor Sebastiana, además de ser clarisa, ella elige el camino de la mística para poder unirse con Dios, pero también para poder transitar su vida religiosa y espiritual. Entonces, en ese sentido, pues es una mujer muy devota, pero también muy mortificada, muy atormentada porque sabe y reconoce su fragilidad humana. Y creo que eso es algo con el que nos podemos a lo mejor eh, identificar todos porque quizás todos en algún momento hemos caído en la tentación, hemos caído en algún pecado, a lo mejor nos hemos equivocado. Y bueno, Sor Sebastián es una mujer que reconoce su fragilidad, que reconoce su debilidad humana, pero también que reconoce su naturaleza y sabe que como mujer, bueno, puede equivocarse de muchas maneras, de muchas maneras. Y en ese sentido, pues ella instaura una serie de prácticas que le permiten mantener a raya justo estas tentaciones, todos estos pecados, de decir, bueno, a lo mejor si hago esto dentro de la mortificación, de las disciplinas, la penitencia, el ayuno, todo esto, si yo hago todo esto, probablemente pueda agradar más a Dios. Entonces sí, realmente es una mujer muy devota, muy religiosa y que eligió el camino de la mística.
Sí, además yo los dos textos que pude revisar precisamente para preparar esta entrevista fue la biografía hecha por José Eugenio Valdés y tuve la oportunidad de encontrarme un manuscrito mecanografiado de su autobiografía. Y una de las cosas que revisaba precisamente leyendo estos textos era que fue una mujer que padeció muchas enfermedades y me parecía como, de alguna forma, incluso ella lo dice en su autobiografía, parece que me estoy siempre quejando, pero ha sido porque me ha tocado transitar, digamos, en la vida religiosa, como por muchas penurias. ¿Nos podía platicar un poco cómo es esta cuestión de la tentación, principalmente enfocada en la pasión, que era lo que más le interesaba, por ejemplo, a los conventos femeninos, tratar de reprimir de alguna forma, ¿no? O que no se manifestara esta pasión de las mujeres, eh, porque pues de alguna forma no habían estado dentro del matrimonio, que era el único lugar donde podría expresarse de alguna forma, pero sometido al yugo, de alguna forma lo vamos a llamar, del hombre, ¿no? O del esposo. Entonces, ¿nos puede platicar un poco sobre estas penurias, la pasión, la tentación que le toca padecer a Sor Sebastiana? Claro, y de hecho es uno de los temas centrales de su experiencia mística, justo porque hay que situarnos de que Sor Sebastián es una monja que es, o sea, practica la castidad y demás, entonces ella nunca ha estado con un hombre, por así decirlo, ella realmente desde muy chiquita ingresa al convento y esto la deja en un lugar en el que sus tentaciones, muchas están orientadas hacia lo corporal, es hacia el sentirse querida, amada, reconocida y demás. Entonces, y bueno, uno de los pecados justamente que ella intentaba evitar, pues era el de la vanidad, la soberbia, entre otros, y el sentirse humillada mediante sus mortificaciones y demás, a final de cuentas le deja un espacio de decir, quiero sentirme querida también, quiero sentirme amada, quiero sentirme abrazada. Y ahí es donde entra justamente las tentaciones del demonio que ella relata en sus diarios, en su diario espiritual y que también es contrastada y verificada dentro de su biografía. Entonces, realmente el papel del demonio en este aspecto es muy carnal, muy sexual, pero sí con esa intención de ignorar la soledad que a lo mejor ella sentía como mujer. Y también incluso hay estudios que hablan sobre la sexualidad de las monjas y de cómo tienen una relación con Cristo. Entonces, justamente se ha explorado muchos espacios en los que pues las mujeres, a final de cuentas, dentro del convento, pues mantienen esta relación de castidad y pues Sor Sebastiana pues es tentada constantemente por el demonio y ella reconoce su debilidad, reconoce que ha pecado, reconoce que ha caído en las tentaciones y el demonio no solamente se le presenta mediante apariciones o sugestiones, sino que además la hace sentir corporalmente mortificada. O sea, en este abrazo, por así decirlo, la aprieta, la estruje, la lastima, la lastima. Entonces, realmente es una relación muy que se da a lo largo de la vida de Sor Sebastiana, en la que siempre está constantemente el demonio presente, pero justamente ella tratando de reprimir este deseo a lo mejor que ella siente. Entonces, también hay que a lo mejor subrayar de que a pesar de estas tentaciones, a pesar de
de estas mortificaciones que se le somete el demonio y demás, ella a final de cuentas sale redimida. O sea, es una mujer que cae, pero que se levanta, que a pesar de que dice, ok, en mi condición de mujer, yo tengo ganas a lo mejor de sentirme abrazada y demás, y sé que he pecado y pido perdón a Dios, etcétera. Ella también tiene esos momentos de Dios en los que la llama, le da visiones, le da éxtasis, y esto la consuela de alguna manera. La consuela porque al final de cuentas siente a Dios presente en su vida, y eso la lleva a pensar de que al final de cuentas Dios está presente, y Dios, a pesar de que ha pecado, pues sigue siendo de su agrado. Sí, sí. Entonces, en ese sentido, realmente es una mujer como todos nosotros, que se equivoca, pero que no se queda abajo. O sea, se levanta y trata de hacer las cosas bien. Y justamente dentro de las tentaciones y dentro del pecado, etcétera, algo que también es importante retomar es que ella, a final de cuentas, como te lo había comentado, instaura una serie de prácticas corporales para poder flagelarse por sus pecados. Ella utiliza cilicios, ella utiliza coronas de espinas, cilicios en el pecho, en la cintura, en los brazos, en las piernas, utiliza púas, se flagela, se azota, sangra constantemente, pero porque sabe que ha pecado, pero no se queda con esa cuestión, sino que hace cosas para purificarse, porque en la mente de ella está la mística. Entonces, sabe que el demonio, a final de cuentas, es un instrumento de Dios para que ella siga practicando estas virtudes y pueda lograr unirse con Dios. Entonces, a final de cuentas, el demonio es un personaje, es una figura que está presente, pero también para poder hacerla caminar justamente y para poder estar presente dentro de su experiencia mística. Además, lo platicábamos fuera del aire, justo antes de comenzar la transmisión, le toca padecer muchas enfermedades, y a esto a corta edad, ¿no? Revisando un poco su autobiografía, eh, ella comenta que a los 14 años es cuando es invitada por una de sus tías y por su hermana a unirse a un convento, uno de esos conventos femeninos, y que además comienza a ser novicia, pero en ese camino de novicia, creo yo haberle contado unas 6 padecimientos de enfermedad, donde ella los platica cada uno de ellos, y incluso las sensaciones. Su hermana muere precisamente de una enfermedad que ella le transmite, fallece, y ella no le toca estar a un lado de su hermana porque ella también está enferma. Entonces me parecía muy interesante porque eh, debió haber sido muy difícil para ella, además de tener estas dudas que también tenía sobre si su vida estaba destinada o no a dedicársela a Dios, ¿no? Todo el tiempo está cuestionándose si en verdad quiere o no estar, al menos en su periodo de novicia, que fue donde me tocó revisarlo un poco con más detenimiento. Y otra parte que me pareció muy interesante sobre esta cuestión de los pecados era que parece insinuar en su autobiografía que como que la envidia puede ser uno de los pecados que también la están llevando como a ese lado no correcto de la vida espiritual, porque llega al convento su prima, si mal no recuerdo, y ella logra pasar el noviciato y ella se queda. Y entonces como que reflexiona sobre si está de verdad sintiendo felicidad por su prima, o si hay algo más, hay un sentimiento ahí
como de alguna envidia o algún pecado que pueda, en el cual pueda caer ella. Entonces me pareció muy interesante su vida, su corta vida de 14 a los 16 y ya me parecía como una vida así como muy impresionante. Entonces me pareció un tema muy interesante también por esa cuestión. Ahora, hablando ya de la obra de esta autora, ¿tenemos conocimiento de algunos escritos más allá de su autobiografía? Claro, de Sor Sebastiana se tienen disponibles tres documentos. Ellos, el Sermón Fúnebre, escrito por Fray Ignacio Saldaña. El segundo es el de la biografía de Valdés. Y el tercero son las cartas espirituales que transcribieron los franciscanos en algún momento cuando ella ya había fallecido. Eso es interesante porque nos cuestiona muchas veces los aspectos de la autoría de Sor Sebastiana, porque cuando ella muere deja estos escritos, estos cuadernos, y luego su hermano, Fray Miguel de Maya, los toma y se los da a franciscanos del convento de San Diego para que los transcriban, para que transcriban sus escritos y los convierten en cartas. Entonces, estas cartas son las que tenemos disponibles de Sor Sebastiana, porque el manuscrito original, los escritos originales de Sor Sebastiana de su puño y letra, fueron otra vez a parar al convento de San Juan de la Penitencia, pero lamentablemente a partir de todo los hechos del siglo XIX, cuando se demolieron muchos conventos, muchas iglesias y demás, ahí es donde se pierden estos escritos. Entonces solamente restan los escritos de las cartas que transcribieron los franciscanos. Entonces, pero a final de cuentas, creo que eso es muy, muy sustancioso, porque tenemos las cartas que son aproximadamente de 368 fojas, la biografía aproximadamente 362 fojas, también son extensos este tipo de biografías, y el sermón fúnebre que tiene aproximadamente unas 60, así, más o menos. Entonces, esto a final de cuentas es sustancioso, obviamente, sin considerar el caso de Sor Juana Inés de la Cruz, porque pues muchos de los escritos se perdieron, o sea, muchos de los escritos de las monjas que pudieron plasmar mediante cuadernos su vida interior se perdieron en el siglo XIX, fueron quemados, fueron traspasados a otros lugares, se demolieron sus conventos, sus bibliotecas. Entonces, realmente el poder tener estos tres documentos de una monja no hispana de finales, de mediados del siglo XVIII, pues es realmente una oportunidad para poder averiguar y poder desentrañar todas estas vicisitudes que acontecen alrededor de Sor Sebastián. Entonces, De estas tres obras, ¿en cuál podemos encontrar mejor o mayormente plasmada su mística? Y cuáles son, digamos, que los temas que nutren de alguna forma estas experiencias de ella. claro, yo creo que en cuanto a la mística como tal, yo podría elegir las cartas espirituales. Las cartas espirituales son una fuente muy, muy interesante y muy provechosa para poder analizar el camino místico de Sor Sebastiana, y justamente, bueno, algunos de los aspectos que yo podría identificar de la experiencia mística de la monja son el papel que tiene el demonio en su camino que transita hacia la unión con Dios. También podría ser las manifestaciones extraordinarias, por ejemplo, las visiones, los éxtasis, las locuciones, las visiones intelectuales, imaginarias y demás, ¿no? Todas estas apariciones y llamamientos, fenómenos sobrenaturales que acontecen justamente cuando uno opta por esta vida mística. Entonces, creo que podría ser esos dos aspectos. Y una tercera
podría ser la mortificación corporal. La mortificación corporal, la ascética, al final de cuentas, nos deja entrever muchos de los ejercicios espirituales o de las prácticas cotidianas que tiene Sor Sebastiana. Y justamente, bueno, obviamente las prácticas que hace Sor Sebastiana no son exclusivas de ella, realmente se hacían ejercicios espirituales en todos los conventos femeninos, por órdenes de la abadesa y de la institución, pero a final de cuentas es interesante ver cómo ella se reapropia de estos lineamientos o parámetros que le instituyen, ¿no? Pues bueno, una charla muy interesante. Recordarles a quienes comienzan a sintonizarnos, estamos charlando con la maestra Alejandra Avilés Robledo, estamos hablando sobre la tentación demoníaca, el pecado y la redención de una monja novohispana del siglo XVIII, especialmente en el caso de Sor Sebastiana. A mí me gustaría preguntarle, ¿qué lugar ocupa Sor Sebastián en la historia de la mística en general, pero en especial en la mística novohispana? Okay. Esa es una pregunta muy, muy interesante y creo que yo me la he hecho muchas veces, por eso estoy en esta investigación doctoral. Creo que a falta de una historia de la mística de la Nueva España, porque sí lo hay, sí hay historias de la mística española, de la mística clásica, pero no lo hay dentro de la mística de la Nueva España. Creo que esos son pendientes que tenemos dentro de la historiografía y dentro de los estudios, ya sean de literatura, de filosofía, de teología, entre otros. Considero que hace falta poder dimensionar el alcance de todas estas místicas en su conjunto para poder hacer un panorama más que nos enriquezca y que nos dé datos de cómo estaban viviendo la mística. En ese aspecto yo estoy estudiando una monja que ya está a mediados del siglo XVIII, realmente ya han pasado muchas cosas, muchos siglos, entre eso y entonces pues me quedaría a mí como tarea ya después del doctorado o incluso en el doctorado hacer una especie de revisión justamente, de revisión de otras místicas para poder encontrar la aportación, por ejemplo, la aportación específica de Sor Sebastiana respecto al modelo de la mística, respecto a la mística novohispana. Lo que sí se puede saber, y de hecho, pues sí, eso es muy importante, es que es una de las últimas monjas que realmente practica la mística en la Nueva España. Entonces, eso ya es interesante por sí solo, porque nos permite ver cómo se estaba viviendo la mística a finales de la colonia, lo cual eso es interesante. Y también rastreando algunas ideas, rastreando algunos autores, alguna literatura hagiográfica y demás, podemos saber cómo Sor Sebastiana se reapropió de muchas prácticas culturales, de muchas prácticas religiosas y espirituales que a lo mejor Santa Teresa había dicho, que a lo mejor incluso no sé, otras monjas místicas que hace falta averiguar, pero a final de cuentas, pues ellos tenían una biblioteca, o sea, Sor Sebastiana dentro de su convento tenía una biblioteca y tenía acceso a estos libros. Entonces, el solo hecho de poder acceder a esas posibles lecturas que ella tuvo, nos permite saber cómo es que ella experimentó la mística desde estas lecturas, a partir de estas lecturas. Entonces, en ese aspecto, bueno, Sor Sebastiana es un punto un punto de referencia que nos puede ayudar a ser un punto de partida para poder analizar otras experiencias místicas de monjas en la Nueva España. Es muy interesante porque gran parte de estos textos, como ya lo mencionaba usted, fueron destruidos, fueron robados, fueron utilizados incluso como trinchera
en las diferentes episodios de combate que tuvimos en México. Entonces, bueno, se fueron destruyendo y lo que hemos descubierto, por ejemplo, en algunos fondos especiales, algunos fondos conventuales, algunos fondos de claustros, es que hay mucho que sacar todavía de esos textos, ¿no? Ya no es que sean textos que no tengan nada que decirnos, y en el caso, por ejemplo, de manuscritos y de textos de puño y letra del autor, pues bueno, hay mucho todavía que rescatar, y seguramente se seguirán encontrando textos de monjas que tuvieron la posibilidad de escribir, y especialmente de estas que tuvieron el camino de la mística, ¿no? Que además son muy interesantes, sobre todo lo que usted nos ha traído tanto en este programa como en el tema anterior, que ya nos acompañó, por cierto, al cual le agradezco mucho que vuelva a acompañarnos. Pues bueno, es muy interesante para que no, digamos que algunos de nuestros radioescuchas no crea que los fondos históricos no tienen nada que aportar ya, sino que hay mucho que aportar. Y bueno, me gustaría darle salida a unos saludos. Bueno, agradecemos a quienes nos escriben, a quienes nos escuchan y nos ven a través de Facebook y de Seno Radio. Dice un saludo a la invitada y al conductor del programa, un tema muy interesante en la mística de Sor Sebastiana. ¿Qué clase de experiencia mística tuvo, como visiones, audiciones o alguna forma de profecía? Ya creo que ya nos había un poco explicado esa cuestión. No sé si gustaría ampliarla para nuestro ciberradio escucha. Claro, sí tuvo las manifestaciones extraordinarias comunes que se dan a partir de la etapa iluminativa, por así decirlo, de la mística. Entonces, bueno, ella tiene visiones con el demonio, tiene visiones de Dios incluso, tiene llamamientos de Dios, tiene locuciones, es decir, escucha voces que a lo mejor la incitan a pecar o la incitan a poder ejercer alguna virtud. Entonces también escucha voces, tiene distintas apariciones de demonios, esa es otra, y que justamente atormentaba a Sor Sebastiana porque estas visiones, estas apariciones de demonios y del demonio en sí mismo, del diablo, pues realmente eran muy frecuentes para ella. Incluso aunque ella se mortificaba y demás para poder purificarse y entre otras cosas, pues ella a final de cuentas era afligida por estas visiones del demonio. Entonces, entre estas visiones del demonio, pues se presentan algunos animales, algún perro, alguna víbora, ve a víboras dentro de una campana, por ejemplo, la cadena de la campana la ve como una víbora. Luego a lo mejor incluso ve formas de como humanos, pero no es un humano, es un hombre desnudo, es un hombre que tiene una forma con cola y demás, entonces ve este tipo de apariciones. También tiene, es constantemente mortificada en el sentido de que le mueve las cosas. Por ejemplo, ella está tratando de escribir en el coro en la noche, porque ella cuando escribía en la noche, a eso de las 12 de la noche, se iba al coro del convento a escribir. Yo digo, no, no lo hagas. Pero bueno, lo hacía porque era el momento también de silencio y de privacidad y en el que podía pues dedicarse a eso, y el demonio le apagaba la vela. Entonces ella luego a tientas trataba de buscar la vela, los cerillos en ese tiempo, y no la encontraba. Es decir, realmente le hacía muchas cosas que la perturbaban y sí la asustaba mucho. Ella misma reconoce que siente temor, siente miedo, y pues realmente está aterrada por estas apariciones, porque si bien de alguna manera ella dice, las acepto porque son voluntad de Dios,
aún así me dan miedo. Sí, sí. Entonces no quiero que se me aparezca el demonio, pero si tu voluntad es que se me aparezca, pues adelante, ¿no? Lo llevo a cabo. Entonces, bueno, sería una de las Sí, también opciones. recuerdo también que de repente le salían muchas heridas sin ella darse cuenta en qué momento. Recuerdo una donde se da cuenta de una llaga que le sale en el pie, pero está en un periodo donde se va a celebrar alguna festividad en el convento y ella le toca estar en el coro, entonces se pasa semanas parada 5 o 6 horas en el coro con la herida supurando y hasta que una de sus hermanas del convento pues logra darse cuenta que está herida y la lleva a la enfermería y se pasa semanas ahí, ¿no? De lo que recuerdo un poco de la lectura de su autobiografía, me pareció también una de esas cosas que yo decía, por qué le gustaba padecer todo eso y no pedir la ayuda, pues, de alguna forma, ¿no? Claro, porque al final de cuentas, pues ella estaba ejerciendo virtudes, estaba ejerciendo incluso la constancia, el no acobardarse ante esas situaciones que la ponen en riesgo, porque incluso ella hacía señas de cruces en el piso con su lengua. Entonces, realmente ella llevó a su cuerpo al máximo, al máximo. Ella siempre estaba, como tú bien lo comentas, herida, estaba lastimada, estaba enferma. Sí, sí. Incluso algo muy distintivo de ella es que a ella le gustaba mucho ayudar a las enfermas, a pesar de que ella estuviera enferma. Entonces, eso es algo muy, muy interesante y que nos puede ayudar a conocer más acerca de su generosidad y de llevar a cabo estos principios de las clarisas. Sí, sí. Y bueno, hay otros dos comentarios. Uno, una pregunta. En lo que ha podido encontrar de la obra de Sor Sebastiano, ¿hubo algo que le haya sido corregido o censurado por su confesor? Es una pregunta y bueno, le doy salida a otro comentario. Dice, felicito a la maestra Avilés, se ha convertido en experta en monjas del siglo XVIII, dice Esther Zamora. Eso es bueno. Ok. Seguramente la conocerá. Muchísimas gracias. Creo que más que experta, a lo mejor curiosa, curiosa de las Pongámoslo monjas. así. Sí, al parecer de la censura, pues sí, definitivamente varios de sus escritos estuvieron marcados por los franciscanos y como tal creo que es lo único que podríamos rescatar a final de cuentas, porque pues como no tenemos sus escritos originales, pues solo tenemos los escritos que transcribieron los franciscanos y seguramente hubo censura realmente, a pesar de que ellos promovieron esta hagiografía, estos cuadernos espirituales, los promovieron como un modelo de una mujer devota y demás, incluso Clarisa, pues sí, definitivamente no podemos ser, no creo, no quiero ser tan ingenua para pensar que no hubo censura, y más en la época, y tratándose de cuestiones tan importantes como es la mística, porque al final de cuentas eso sí estaba muy regulado, muy vigilado, y no creo que no haya habido censura. Sí, incluso textos que entraban directamente a los conventos eran previamente revisados para que no hubiera como de alguna forma algún texto que no estuviera dentro de los lineamientos y de lo que las monjas podían o no revisar. Caso contrario, por ejemplo, con algunos otros claustros masculinos, pues que es lo que entiendo. Y a mí me gustaría, ya para ir cerrando esta charla, porque se nos acaba el tiempo siempre, nuestras charlas siempre son muy interesantes con nuestros invitados, agradecemos mucho que vengan y presenten sus temas tan interesantes, pero siempre se nos va el tiempo. Entonces, para ir ya perfilando el cierre, ¿alguna recomendación aparte del capítulo que es
religiosas y seglares, distintas formas de ser mujer en la Nueva España. Este es del libro Sujetos históricos en Guadalajara y su entorno, que es en coautoría con la doctora, me dijo. La doctora Claudia Gamiño Estrada. Para que revisen el texto, lo busquen, seguramente lo encontramos en línea. Sí, está en el kiosco del Cooks. Ok. Ahí se puede descargar sin ningún problema, es gratuito, entonces pueden descargarlo. Y también encontrarlo, según yo, en la librería del Cooks. O en la Carlos Fuente también, creo que también hay mucho acervo de la Universidad de Guadalajara. Además de este capítulo que les recomendamos a nuestros radioescuchas, ¿alguna otra fuente, algún otro texto que nos pueda recomendar y a nuestros radioescuchas para que puedan investigar un poco más de la mística novohispana, pero en especial de Sor Sebastián? Sobre mística novohispana, a lo mejor los textos de Josefina Muriel. Ella fue una de las pioneras y fue una gran historiadora que realmente recopiló estas mujeres místicas de la Nueva España, de las cuales sí se tenían testimonios. Entonces, Josefina Muriel en cultura femenina novohispana, según yo, y para adentrarse dentro de la vida conventual como tal, podría recomendar siempre muy adecuado, Las Esposas de Cristo, de Asunción Labril. Ese también creo que está en digital, pero si no, pueden encontrarlo en bibliotecas y demás. Es un libro pues muy extenso, pero que recopila las vivencias de estas monjas y las categoriza a partir de la escritura, de las mortificaciones, de los conventos y demás. Entonces, realmente podrían ser esos dos bibliografías que podrían hacerse servirles. Pues bueno, ahí están las recomendaciones para quien le interesó el tema y quiere profundizar un poco más. Bueno, ahí están las recomendaciones de la maestra Avilés. Y bueno, agradecemos a todos los que nos escucharon el día de hoy. Le mandamos nuevamente un saludo al profesor José Luis González Rojo, que por cuestiones de agenda y de un viaje ya previamente programado, no pudo acompañarnos el día de hoy. Pero bueno, seguramente nos estará escuchando. Y bueno, maestra Alejandra Avilés, pues bueno, Estudio Humanitatis Radio sigue siendo su casa para el día que decida venir a presentarnos algún otro tema, algún libro, algún capítulo que luego pueda publicar de este o algún otro tema. Bueno, estará la mesa siempre dispuesta para usted. Muchas gracias. Y bueno, muchas gracias a todos. Esto fue Estudio Humanitatis Radio, un programa para la divulgación de las humanidades y las artes. Hasta la próxima.